Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Se oye el audio Sí, y la pantalla se ve la presentación. sí, doctor. Perfecto. Solo conecto la compu para no quedarnos a media la hora de la clase. Solo la conecto mientras se continúan conectando. Ok, creo que ya hay algunos conectados, ¿no? Creo que podemos ir empezando mientras otros colegas se van conectando en el transcurso de esta hora que tenemos destinada, según el programa, a la evaluación ecográfica de los ovarios y, y algunas masas anexiales que vamos a mencionar, porque este es un tema bastante amplio que es muy difícil que en una hora podamos abarcarlo todo, pero al menos trataré de dar una pincelada de lo que es realmente la evaluación ecográfica de los ovarios.
Santo Dios, no avanza. ¿Qué le pasa? Ok. Iniciamos dando gracias al Señor por permitirnos estar en este día y pedirle que nos ilumine para poder desarrollar el tema como lo tenemos planeado. Dentro de los aspectos a desarrollar, vamos a tener un poco de introducción, cómo debemos hacer la evaluación ecográfica del ovario sano. Como les decía, algunas pinceladas de las lesiones, criterios IOTA, reglas simples y alguna conclusión por ahí. La ISO, como ya hemos hablado, que es la institución más grande del mundo en lo que es la parte de la ecografía, también tiene contemplada la parte de evaluación ecográfica de los ovarios y los anexos. Y ellos plantean que primero nosotros debemos de darles a conocer cómo deben de ser los pasos básicos, o sea, cómo evaluar la parte básica. De tal forma que ellos recomiendan que como objetivo o mejor dicho ahora, pues las competencias deben de ser cómo ustedes deben de realizar una evaluación ecográfica de los ovarios de forma estandarizada, de tal forma que todos hablemos el mismo idioma. Iniciamos recordando que los ovarios son consideradas las gónadas femeninas. Estos son par de forma elipsoide. En su eje largo está orientado en vertical cuando la vejilla está vacía. Generalmente ubicados en la fosa ovárica, también llamada fosa de Waldeyer, el volumen y la cantidad de folículos va a variar en dependencia de la edad, de la etapa del ciclo, del índice de masa corporal, si la paciente está tomando o no tratamiento hormonal y etcétera, ¿verdad? Iniciamos con esta imagen, viendo más o menos cómo está formado o cómo podemos observar un ovario normal. Y vamos a tener primero que consta de un epitelio superficial, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Luego, la parte del estroma, que normalmente es una de las partes fundamentales que debemos de evaluar. Y las células germinales como tal, que prácticamente podemos decir es su función más básica que debe tener como una gónada. Para de esta forma nosotros tratar de establecer cómo se va dando la patología, inclusive pudiendo llegar a la metástasis. Ahí podemos ver una imagen de un ovario que se ve totalmente normal, que se ve totalmente sano y que nosotros a la hora de evaluar debemos de tomar en cuenta que el objetivo siempre han sido el tratar de identificar aquella imagen sospechosa que pueda conllevar a la paciente a un cáncer de ovario. Estas son estadísticas que con la autorización de las autoridades, pero ustedes se fijan pues, que llegamos del 2015 al 2020 y pueden ver ustedes la relación que hay entre la causa de muerte, cáncer ginecológico, con otra causa por muerte por cáncer en general. Y pueden ver que no varía tanto de un año a otro, ¿ya? Y que sigue siendo un problema de salud pública la mortalidad de nuestras mujeres por cáncer de ovario. Iniciamos viendo que el ultrasonido abdominal es una adición útil cuando las estructuras pélvicas están distorsionadas por una cirugía previa, cuando las masas se extienden más allá de la pelvis o si la ecografía transvaginal no puede realizarse. El examen de ultrasonido debe evaluar el tamaño y la composición de una masa, ya sea quística, sólida y mixta. Esto lo planteó, como pueden ver ustedes ahí, la Sociedad Americana en el 2007. Si ustedes se fijan aquí, la literatura habla de que este paper fue publicado en julio del 2007. Y ahí ellos establecieron, ¿verdad?, que evaluando los diferentes modos de
evaluación como es ultrasonido transvaginal en escala de grises, ultrasonido con Doppler, tomografía computarizada, resonancia magnética, emisión tomográfica de positrones y etcétera, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los medios diagnósticos que se disponían en ese año, fíjense bien, 2007, el ultrasonido en la escala de grises, ustedes pueden ver en comparación con lo demás, no se queda para nada atrás. Ustedes pueden decir, pero si está prácticamente equiparado con todos los demás, entonces no porque tendría que ser el de elección, sencillo, porque significa una gran diferencia económica en hacer un ultrasonido en escala de grises que hacer una resonancia magnética, por ejemplo, o más aún una tomografía con emisión de positrones, que es 10 veces más caro. Y ahí podemos ver de que el nivel de evidencia A es el estudio de elección que nosotros vamos a hacer en la patología anexial, o sea, en la evaluación ecográfica de la paciente, de nuestras pacientes. Y ahí vemos más o menos una semblanza de lo que ellos plantean en la cual ellos establecen de que no se recomienda como manejo inicial el que nosotros indiquemos, por ejemplo, una tomografía, porque esta debería de enviarse cuando sospechemos de tumores fuera de la pelvis o una resonancia. Esta está indicada cuando sospechemos de implantes peritoneales que no se puedan establecer por ultrasonido. Y la tomografía de emisión de positrones, que está generalmente está más destinada para la parte de la metástasis. Y aquí vemos más o menos un poco el camino recorrido de cómo ha venido el grupo IOTA estableciendo los criterios de cómo se debe de evaluar una masa anexial. Y todo inicia con este artículo que ustedes pueden ver términos y definiciones, así como de las medidas que describen las características sonográficas de los tumores de ovario. Y aquí ustedes pueden observar que dice que fue en el 2000 que salió esta literatura y estamos en el 2025. O sea que tenemos 25 años de tener esta literatura y no ha variado. O sea que sigue siendo vigente, donde se plantea los términos, definiciones y los métodos de medición, tanto de los ovarios como de las masas anexiales. ¿Por qué necesitamos estandarizar la terminología y definiciones de la patología ovárica? Porque no es lo mismo que estemos ante un ovario normal, que estemos ante un quiste funcional o bien ante un tumor benigno. Muy distinto que tuviéramos ante un tumor borderline, un tumor invasivo o peor aún, un tumor metastásico. Estamos claros que estos últimos son de manejo multidisciplinario y debemos de tratar de establecer las diferencias porque los manejos son total y completamente diferentes. Y es así que nosotros podemos tener imágenes como esta. Pueden ver que está aquí el ovario. Vean ustedes esta área ecogénica de acá. Vean ustedes esta imagen que está aquí en vidrio esmerilado. Vean esto imágenes anecoicas y vean esta imagen que está acá hiperecogénica. Imagínense, con solo esta imagen vean cuánta información tenemos. Y si echamos la vista un poco más hacia allá de meramente los bordes del ovario, podemos ver aquí esta imagen que tenemos acá, que constituye a un nódulo endometriósico. ¿Cuáles son las características que nosotros debemos evaluar de un ovario? La, lo- la- los expertos del consenso IOTA llegaron todos ellos a un acuerdo o como decimos, un consenso en el cual vamos a tener que se debe de evaluar el tamaño, la forma, la lateralidad, la ubicación, la ecotextura, las características de las paredes,
la caracterizar el contenido, la movilidad, sensibilidad y la aplicación del Doppler Color o Doppler Power. Entonces, tenemos que establecer si el que estamos evaluando corresponde al ovario derecho o al ovario izquierdo. Ustedes me pueden decir, doctor, pero eso es sencillísimo. Solamente giramos el transductor hacia la derecha y el ovario que encontremos ahí está a la derecha y giramos hacia la izquierda y el ovario que encontremos ahí va a ser el izquierdo. Pues si la paciente no tiene ninguna patología, cirugía o nada, pues eso sería cierto. Pero recordemos que hay pacientes que tienen hasta 3, 4 y 5 cirugías, que tienen problemas de inflamaciones pélvicas, que tienen enfermedades inflamatorias del colon, del intestino, endometriosis, en donde no siempre se va a cumplir eso. Y muchas veces es muy difícil establecer la lateralidad. Lo otro es que tratemos de establecer la ubicación. Si el ovario lo estamos encontrando en el parámetro superior, en el parámetro medio, en el parámetro inferior, o si lo estamos encontrando en la parte más profunda de la pelvis, en este caso podría estar adherido al torus, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tratar de aplicar todos estos ítems a la hora de evaluar el ovario. Por motivo de tiempo no puedo hablar de cada uno de ellos, pero sí que ustedes manejen cuáles son los elementos a evaluar, porque nosotros no debemos de evaluar sombra, colegas. Eso de que digan, mira esa sombra que está ahí, ese es el ovario. No, no evaluamos sombras. La forma de medición, creo que a todos la manejamos. Primero se mide el longitudinal, antero-posterior y el transverso. Siempre, siempre, siempre deben de hacerse esas tres medidas, ¿verdad? Ahí lo vemos, longitudinal, antero-posterior y transverso, para que nosotros podamos establecer el volumen como tal. Miren en esta diapositiva, miren en esta imagen, por ejemplo, la cual tenemos, ¿verdad? Que constituye a un ovario más grande del volumen que está establecido como normal. Podemos tener también la la parte del conteo folicular, como bien leían en los acápites a evaluar, porque podemos tener ovarios poliquísticos, que en este caso nos guiamos por los criterios de la Share y ya no tanto por los de Rotterdam, porque recuerden que los de Rotterdam hablan de 12 folículos nada más. Y lo de la Share, que es la Sociedad Mundial de Fertilidad, nos habla de 20. Entonces, ya prácticamente lo de 12 ya no aplica para ovario poliquístico, es 20 o más, el volumen 10 o más. Y podemos ver aquí la diferencia de la diapositiva anterior con esta, en la cual vemos claramente la diferencia del tamaño y número de los folículos. Lo ideal es que los folículos, si lo vamos a contar en escala de grises, o sea, en 2D, lo hagamos en tiempo real y no en imagen congelada. O bien, si podemos nosotros tener la tecnología a mano del 3D, mejor hacer un barrido en 3D y así poder establecer todos los criterios que ustedes vieron anteriormente que debían de investigarse. Dentro de los parámetros ecográficos dice de evaluarse el diagnóstico de las masas axiales benignas. Y aquí es importante tener en cuenta la parte clínica, los hallazgos ecográficos, así como los factores de la paciente, como son edad, historia familiar y hallazgos en exploración física, donde van a estar los marcadores tumorales y marcadores bioquímicos. En la evaluación ecográfica de una masa anexial debe realizarse siguiendo un método sistemático que permita una valoración completa y detallada, y así nos evitamos de tener errores que podamos omitir alguna evaluación importante y al final no nos demos cuenta y lo pasemos por alto. De tal forma que hagamos una descripción morfológica de la lesión completa para tratar de llegar a un presunto diagnóstico histológico.
Con el nivel de tecnología que tenemos hoy día y el nivel de conocimiento que se tiene hoy, perfectamente bien nosotros podemos inferir y decir, esta imagen es sugerente o le podemos poner corresponde o es compatible. Recordemos que el ultrasonido no es una biopsia para que lo pongamos así tajante y digamos endometrioma, no. Debemos siempre de ponerle ese apellido, ese apelativo donde dice es sugerente, la imagen concuerda o las características ecográficas encontradas, podemos correlacionarla con un endometrioma o con un seroso o con un mucinoso. Perfectamente bien se puede si tenemos la expertise, si tenemos el nivel de conocimiento y el equipo adecuado. De tal forma que tratemos de acercarnos lo más posible a una estadificación del riesgo como tal. ¿Qué es el consenso IOTA? El consenso IOTA no es más que una colaboración multicéntrica, o sea, un estudio que se realizó por expertos, en la cual ellos trataron de aterrizar aquellos conceptos y estandarizarlos de tal forma que pudiesen ser utilizados por ecografistas no expertos, porque ellos están claros de lo que estableció la Organización Mundial de la Salud desde 1982 y hasta el día de hoy sigue siendo válido, que la ecografía, tanto obstétrica como ginecológica, en la mayoría de los países aún falta entrenamiento personal y equipo adecuado. De tal forma que con este consenso, con esta colaboración multicéntrica, ellos trataron de dar algunos tips, de dar alguna guía, pues para que la parte de los que no somos examinadores expertos podamos establecer más o menos el grado de benignidad o malignidad de la lesión. Y aquí va a ser fundamental lo que ellos le llamaron el patrón de reconocimiento. ¿En qué está basado este patrón de reconocimiento? En tratar de buscar todas aquellas imágenes que nos hagan sospechar o que nos lleven al camino de poder diagnosticar a tiempo un cáncer, que sabemos que es lo que puede matarnos a nuestras mujeres. Permiso. Vamos a tener que, por ejemplo, ahí vemos una imagen, contenido anecoico, bordes regulares, delgados, definidos, pueden ver ahí ustedes. Entonces, esta imagen se catalogó como una imagen de muy bajo riesgo de malignidad. Sin embargo, ya vemos que después entran otras variables como el tamaño de la lesión, el contenido, si tiene septo, si tiene, etcétera, ¿verdad? De tal forma que nosotros veamos que en las validaciones que se han hecho a los distintos elementos de evaluación, vemos que la sensibilidad y especificidad para un determinado tipo histológico puede variar. Aquí vemos, por ejemplo, que para el endometrioma la sensibilidad anda del 77 y el 84% y la especificidad anda entre el 97 y el 98%. Vean el quiste dermoide, los valores que tiene y aquí abajo pueden observar el hidrosalping y el quiste de inclusión peritoneal. Entonces, son elementos que nos pueden ayudar, que nos pueden ir orientando de tal forma que al final concluyen que la enseñanza teórica de ultrasonido, ¿verdad? No pareció mejorar el rendimiento de patrones en mano de aquellos alumnos de que no hayan recibido un entrenamiento formal y que al final lo más importante es que nos estandaricemos y tratemos de aterrizar todos estos conceptos que ellos nos lo recomendaron, de tal forma que hay que estar claro en lo que es una lesión ovárica, un componente sólido, una proyección papilar, un septo completo o cuando es un septo incompleto, cuáles son los 5 tipos del contenido de un tumor, los diferentes contenidos de un quiste, si hay o no son por acústica, la puntuación color y la presencia de ascites. Entonces, dentro de la descripción morfológica, vamos a tener que los 5 tipos de contenido quístico van a ser, en primer lugar, el anecoico.
anecoico. Este que ven acá ustedes, que en el interior no se ve ninguna otra imagen que pueda dar realce, ya sea que sea hiperecogénica o que sea hipoecogénica. Luego vamos a tener el contenido de bajo nivel, ese que ven acá. Luego, el siguiente es el hemorrágico, como este que ven acá. El mixto y el característico famoso del vidrio esmerilado, que prácticamente este está destinado para describir el endometrioma. Entonces, esos son los 5 tipos de contenido quístico en el cual nosotros tenemos que tratar de caracterizar. Si se fijan, en ninguno dice de contenido complejo, ¿verdad? Todo le dieron prácticamente su apellido. Una lesión ovárica se define como la parte del ovario que no es consistente con la fisiología normal. O sea, todo aquello que no esté dentro de lo fisiológico, o sea, dentro de lo normal en el ovario se le llama lesión ovárica. Y aquí nosotros vamos a tener que lo primero que vamos a tratar de conocer y caracterizar es el quiste simple. Entonces, vamos a tener que el aspecto etiológico de la formación de los ovarios comprende desde un quiste folicular, cuerpos lúteos fisiológicos, hasta neoplasias malignas. Las lesiones de bajo riesgo de malignidad pueden ser tratadas de forma conservadora. No vamos a indicarle cirugía o algo a un quiste que se vea 100% simple, porque ya sabemos de que la fisiopatología no nos da para que sea un quiste maligno que vaya rumbo a ser un cáncer. Dentro de la definición iota del componente sólido vamos a tener que es una estructura que tiene alta ecogenicidad subjetiva del tejido, ya sea del miometrio, de miomas o de fibromas. Siempre tengamos claro que cuando estamos comparando una estructura y decimos si es hiperecogénico, isoecogénico o hipoecogénico, es porque la estamos comparando con otra estructura. Y en base a esa otra estructura es que vamos nosotros a clasificar cómo es su contenido. De tal forma que, por ejemplo, una de las formas más variables que tenemos es sin duda alguna el cuerpo lúteo o también la parte del quiste hemorrágico, que son entidades que muchas veces las han bautizado como quiste complejo de anexo derecho o masa compleja de anexo izquierdo. Y es que yo siempre les he insistido a todos los grupos que debemos de tratar de establecer la caracterización de las estructuras, de las imágenes, porque las masas anexiales no se clasifican en bonitas y feas. Es que le mandé marcadores tumorales porque no me gustó. Es que le mandé marcadores tumorales porque se miraba fea esa imagen. No se clasifican en bonitas y feas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tratar de caracterizarla lo mejor posible. Y una de las definiciones más importantes que se estableció en este consenso, que como ya les decía, en el 2000 se publicó, es la parte de diferenciar una proyección papilar de una excrescencia, en la cual podemos ver que una proyección papilar es cualquier protrusión sólida al interior de la cavidad del quiste desde su pared interna. Y esta debe ser menor o igual a 3 milímetros. Y la protrusión, aquí pueden ver ustedes que es menor de 3 milímetros, o sea, prácticamente se habla de una irregularidad de la pared. El septo puede ser de dos tipos, completo e incompleto, y simplemente lo que debemos de hacer es ver los dos bordes hasta donde se extiende. ¿Cuáles son los tipos de lesiones? Solo son 5 nada más. Unilocular, unilocular sólida, multilocular sólida y sólida totalmente. El unilocular podemos ver ahí la forma. Se dice que es un quiste de una sola cavidad, no tiene septos completos, no tiene componente sólido como tal.
y puede contener cualquier tipo de fluido. Ustedes pueden ver, puede ser hemorrágico, puede ser anecoico, puede ser en vidrio esmerilado, puede ser en bajo nivel, siempre y cuando solo sea una sola cavidad. Porque aquí se está refiriendo a la parte de las cantidades de cavidades y no tanto en sí como del contenido como tal. El unilocular sólido, y nosotros podemos observar las diferentes imágenes que están muy bien descritas en el artículo y que por tiempo pues vamos a ir pasándola, pero me interesa que vayamos dando cuenta de cómo se va a clasificar como tal. De tal forma que aquí tienen ustedes en esta diapositiva el resumen de los 5 tipos de cómo debe ser el contenido quístico. El sombreado acústico no es más que cuando nosotros tenemos lo que le llamamos sombra posterior. En cuanto a lo que es la evaluación de la pared quística, vamos a tener que podemos tener irregularidades tanto de la pared y de los contornos internos y externos. Y de aquí se viene otra definición muy importante. En este caso vamos a tener la proyección papilar. Esa es la forma adecuada de cómo debemos nosotros de medir las proyecciones papilares. O sea, cuando nosotros tengamos una papila frente a nosotros a la hora que estemos escaneando a una paciente, esta es la forma correcta como debemos de evaluarla. Y vamos siempre a tomar en cuenta el diámetro más grande. Si ustedes se fijan bien, el volumen no es algo que realmente lo ocupen para decidir una quimioterapia o uno de los sistemas de clasificación como tal, pero recomienda que uno calcule el volumen para que estemos claros del tamaño de la lesión. En cuanto al puntaje color, es prácticamente igual a la parte del útero, se clasifica en 4 partes, escala color 1, 2, 3 y 4, y va a depender de la cantidad de vasos que tenga la lesión. Entonces, aquí yo les quiero hacer que ustedes pongan atención a los términos, como los utilizamos. No es correcto que pongamos Doppler negativo porque la clasificación no dice que se va a clasificar en negativo y positivo, sino en las escalas que denotan la cantidad de vasos que tenga el contenido sólido. Porque realmente el ovario no es que no tiene flujo. Ya sabemos que si no tiene flujo se va a necrosar. Entonces, flujo sí hay. O sea, si nosotros le ponemos el Doppler a todo el ovario, por supuesto que vamos a ver vascularidad, pero nuestra evaluación como tal va a ser la parte que nos interese evaluar, ya sea una papila, una excrescencia o una parte sólida, etcétera. Y dada la necesidad de seguir en búsqueda de esos elementos que nos lleguen a buscar de manera temprana, aquellos elementos que nos hagan sospechar de un cáncer, de ahí nace el consenso de las reglas simples, o la ya que le llaman simple rules, en la cual dividen en 2 grandes grupos la forma para identificar un tumor. Y ellos establecen que deben de haber 5 tipos de formas para ver si un tumor es benigno y 5 tipos de formas para ver si el tumor es maligno. Y de ahí que se derivan estas 5 características de benignidad les que se le denota con la letra B, B1, B2, B3, B4 y B5, y es de benignidad. Las de malignidad, como ustedes pueden ver ahí, M1, M2, M3, M4 y M5, significa de malignidad. Y ahí vemos las diferencias, el M1, un tumor irregular sólido, el B1, un tumor unilocular. La M2, presencia de ascitis, y etcétera, ¿verdad? De tal forma que nosotros tengamos bien claras las imágenes con las cuales vamos a tratar de establecer si una masa anexial tiene características de malignidad o si tiene características de benignidad.
En cuanto a la utilización del CA-125, se dice que la mayoría de los tumores se clasifican correctamente mediante los criterios ecográficos. El CA-125 solo se comportó peor que el ultrasonido para diferenciar tumores anexiales malignos de los benignos. ¿Qué significa esto, colegas? Que si nosotros enviamos un marcador tumoral sin estar claro de cuál es el que vamos a enviar y por qué lo vamos a enviar, nos vamos a enredar. Y eso es lo que este artículo establece, que más bien desastres se le hicieron a las pobres mujeres, porque uno por ejemplo, de los estudiados fue que miraban un endometrioma y enviaban CA-125. Estamos claros hoy en día que el endometrioma es un tumor anexial completamente benigno, pero que tiene la capacidad de elevar el CA-125 hasta 20 veces más su valor. Y de ahí que las mujeres se les daba manejo oncológico y algunas las metían a operar y más bien desastre es lo que ha ocurrido esto. Entonces, para una evaluación exhaustiva como tal, lo primero que debemos tomar en cuenta es historia clínica. Luego el examen físico, el ecógrafo adecuado, muchachos, y la consejería de la paciente sobre su patología como tal. Entonces, aquí viendo ya más detenidamente la primera parte de cómo hacer la valoración, vamos a iniciar viendo el volumen y este lo vamos a establecer haciendo las tres medidas en los dos planos como les había explicado. Luego la localización, lo ideal es como ustedes ven ahí que esté en su fosa ovárica. La lateralidad, si estamos hablando de que es el ovario derecho o izquierdo, y las valoraciones de las paredes como tal, para con esto conllevar a la clasificación cualitativa del tipo de lesión, el nivel de cogenicidad y buscar los hallazgos intralesionales como pueden ser septos, papilas y etcétera. Entonces, ¿cuáles son los puntos de buena práctica que establece la ISUOC? En primer lugar, que el operador debe estar familiarizado con el ecógrafo. El operador debe estar entrenado en el uso de Doppler ginecológico, tener una sistematización durante la evaluación. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendí, pues a mí me enseñaron los maestros a llevar el orden y yo siempre evalúo el ovario derecho y después busco el izquierdo. Aunque ya la paciente traiga de previo alguna orden, algún ultrasonido o algo que diga que tiene una imagen X, ya sea de tumor anexial, benigno, maligno, lo que sea del lado izquierdo, siempre yo empiezo a examinar del lado derecho. Y como les digo, pues así fue como yo aprendí y es la forma en la cual yo tengo mi sistematización de hacer la medición y evaluación de los ovarios. Dentro de las lesiones anexiales, en primer lugar, tenemos que establecer la ecografía normal. Los folículos son redondeados u ovalados, anecoicos de pared fina, ¿verdad? Y el folículo dominante de 2 a 4 centímetros. Algunas literaturas hablan hasta 3, porque recordemos que 3 o más ya constituiría un quiste. Entonces, para hablar de folículo dominante, se habla hasta prácticamente se puede decir 2,9 centímetros. Y los quistes de menos de 10 centímetros tienen tasas inferiores de 1% de riesgo de malignidad. Según la clasificación de las lesiones funcionales del ovario establecida por la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener el quiste folicular, quiste de cuerpo lúteo, el quiste de inclusión, quiste folicular luteinizado solitario, el luteoma del embarazo, la hiperplasia estromal o de Leydig y la fibromatosis. Entonces, esto que ustedes ven ahí son los que constituyen las lesiones funcionales de los ovarios establecidas por la Organización Mundial de la Salud. El quiste simple se caracteriza por ser redondeado o ovalado, con límites precisos, espacio anecoico y bordes regulares, de paredes lisa, fina, acústica posterior. No contiene componentes sólidos ni contiene septo.
El quiste folicular vamos a tener que suele presentarse como lesiones quísticas de contenido anecoico de pared fina sin excrescencia y puede llegar a medir hasta 5 centímetros. Entonces aquí, ojo, algunas literaturas, colega, llaman quiste folicular persistente a aquellas estructuras que tal vez ustedes han notado que le mandan ultrasonido y que mide 3 por 4 por 4,5. O sea, no pasan del límite de 5 centímetros, pero tampoco tienen menos de 3 para ser considerado como quiste folicular fisiológico. Y ahí están en ese límite que ni pasa para quiste como tal, ni regresa para una lesión funcional. Entonces, ese tipo de estructuras así son las que le han bautizado como un quiste folicular como tal. Y se dice que su límite es hasta 5 centímetros. Para que nosotros podamos diferenciar si es un lóculo o si son dos quistes como tal, ¿verdad? O sea, para que nosotros diferenciemos si esta es una imagen de un quiste con un septo o si tenemos de que son dos imágenes, o sea, que son dos lóculos y no un quiste septado, vamos a buscar el signo igualito como el que buscamos en la placenta para decir si es mono o bicorial. Entonces, en este caso vamos a buscar el signo lambda en la base de la pared de la estructura que estemos evaluando, en este caso es el quiste, para así nosotros poder identificar si existe o no el signo lambda y así nosotros poder establecer si estamos ante una estructura mm, septada o si estamos ante la presencia de dos lóculos totalmente benignos. La parte del quiste, donde nosotros evaluamos el cúmulo óforo, que perfectamente bien se pueden evaluar en los equipos de alta gama. Esta imagen no es un ectópico. Esta imagen no es un sacovitelino. Esta imagen es el famoso cúmulo óforo que nosotros lo podemos observar, como les digo, con equipos de alta gama. El quiste del cuerpo lúteo se produce por una expansión del sangrado en la ovulación. El grosor de la pared puede ser variable, pero su principal característica, como pueden ver, es el halo que está bordeando la lesión, el famoso signo del anillo de fuego que le llaman muchos. Aquí podemos ver otra imagen de cuerpo lúteo. El quiste de cuerpo lúteo no es más que las mismas características, solo que es la medida. Recuerden que hablamos de quiste cuando hablamos de que mide más de 3 centímetros. Entonces, hablamos de cuerpo lúteo cuando mide menos de 3 centímetros y hablamos de quiste del cuerpo lúteo cuando mide más de 3 centímetros. Y puede tener múltiples características ecográficas. Entonces, aquí nosotros podemos ver. Dejé el audio original para que ustedes oyeran a uno de los expertos más grandes en el mundo, como es el doctor Alcázar, explicando cómo nosotros debemos de evaluar realmente un quiste que sospechemos que es de un quiste hemorrágico. Entonces, solo por una foto que manden nada más, realmente no podemos establecer que estemos ante la presencia de un quiste meramente hemorrágico. Ahora veamos este otro, pongamos Doctor, atención. buenas, doctor, pero no se escuchó el audio. ¿No se escuchó? No, no se escucha el audio. No, doctor, no se escuchó. Bueno, entonces el doctor lo que explica es, el doctor lo que explica es que nosotros debemos de mover la estructura.
y vean cómo se mueve, como que fuera gelatina. Ya, entonces ustedes, por eso se llama ultrasonido pélvico dinámico, porque ustedes movilizan la estructura. Vamos a regresarlo para que vean. Ya, ustedes movilizan la imagen. Vean cómo este es el equipo de ultrasonido. Aquí está el quiste. Vean las imágenes de fibrina y miren cómo se moviliza. Entonces, como son vainas de fibrina, ustedes ven cómo ya no se ve que estén fijas, que estén sólidos ahí. Entonces, eso es característica de un hemorrágico. Entonces, para que ustedes puedan establecer que es un hemorrágico, tiene que movilizarse las estructuras de fibrina que hay ahí. Igual en este caso, vean. Entonces, tiene que moverse, dice el doctor, como flans de gelatina. Así lo menciona en el video. Tiene que moverse, dice, como flans de gelatina. Ahora vamos con las lesiones anexiales de inclusión germinal. Estas no son más que lo original en los islotes del epitelio superficial. Se caracterizan por ser pequeñas, 1 a 2 milímetros, contenido seroso, bordes definidos. Y los quistes de teca de la luteínica, eso más de algún momento lo pudimos haber visto porque son característicos de la mola hidatidiforme. Entonces, también lo podemos observar en aquellas pacientes que son candidatas a estimulación ovárica, que desean salir embarazadas y en muchas de ellas hacen hiperestimulación de los ovarios. Entonces no son más que quistes de la teca luteínica. Los quistes paraováricos, ya sabemos que pueden ser quistes de las trompas que están cerca o bien pueden haber quistes de inclusión intestinal que pueden estar igual ahí cerca y debemos de tratar de caracterizarlo. Dentro de las lesiones benignas vamos a tener en primer lugar los tumores epiteliales que en orden de frecuencia son los más frecuentes. Vamos a tener que, por ejemplo, el cistadenoma seroso es una formación ovárica no funcional, que es de los más frecuentes. El 30% de los tumores de ovario benigno son cistadenoma seroso, de los cuales el 75% de estos constituyen, aparte de los epiteliales. La mayor incidencia va a ser en las pacientes entre los 30 y los 40 años de edad y pueden simular esto un quiste simple. Entonces, cuando nosotros estemos frente a un quiste simple, como les ponía el ejemplo anterior, ahí está, 4 centímetros, 4,5 centímetros, y le estamos haciendo ecografía al mes, a los 2 meses. Entonces, muy probablemente podríamos llegar a pensar que pudiera ser un seroso. El tamaño promedio anda entre los 5 y 8 centímetros. Raramente pasa de los 10 centímetros. Generalmente es unilateral. El 85% de los tumores serosos son unilaterales. Pueden ser uni o multilocular. Su pared generalmente es fina, lisa. Los septos son finos y generalmente la escala color es 1 máximo 2. Luego tenemos el cistadenoma mucinoso, que su principal edad de aparición va entre los 20 y los 40 años. Representa de un 10 a un 15% de los tumores benignos de ovario. Ustedes pueden ver que este es menos frecuente que el seroso, pero en orden de frecuencia está en segundo lugar. El 80% de todos los tumores mucinosos, y sé que un 50% de los síntomas va a predominar el dolor abdominal, que en este caso va a estar principalmente dado por el tamaño, porque ahí ustedes pueden ver el tamaño promedio de 8 centímetros, pero dice que pueden llegar a medir hasta más de 20 centímetros. Son de los que más salen en fotos porque generalmente salen pues muy orgullosamente enseñándolo en panas o en mesas quirúrgicas que sacaron el gran tumor completo, ¿verdad? Y cuando uno
se pone a pensar en la incisión que le tuvieron que hacer a esa paciente para sacarlo completo, ¿verdad? Unilateral en el 95% de los casos puede ser redondeado u ovalado de contornos regulares, la pared igual menos de 3 milímetros y este ya puede tener más lóculo que el seroso. Generalmente te puede llegar a tener hasta 10 lóculos como tal. Y ahí es donde ya nos hace parar las antenas, porque si nos vamos a la regla simple, vamos a ver que ya 10 lóculos ya va tirando a un criterio de malignidad. Dentro de los cistadenomas mucinosos, vamos a tener que generalmente son uniloculares y que pueden llegar a tener la estirpe de ser un gastrointestinal borderline. Luego vamos a tener lo que son los teratomas. Los teratomas sabemos que también son frecuentes, que en cualquier momento lo podemos encontrar en alguna evaluación ecográfica que estemos haciendo. Recomienda que sean valorados en escala de grises y que los hallazgos principales van a ser los puntos y líneas correspondientes a cabello en el líquido quístico. Entonces, generalmente cuando miremos esta imagen es así, como la que estamos viendo, estos puntos o bien estas líneas, se dice que corresponde generalmente a cabello. Luego vamos a observar esta otra característica como tal, que muestra una imagen en bola blanca ecogénica, así lo menciona la literatura, correspondiente a una agregación y compactación de cabello, fluido graso y de grasa, muchachos. Entonces, podemos ver la gran variedad que nos podemos encontrar nosotros de los teratomas. Vean la imagen y forma de este. Pueden ver que es mucho más grande el tamaño y pues ecogénico. Miren ustedes cómo se observan las infiltraciones de los puntos y líneas. Vean este otro, muy diferente a este de acá. Y vean este otro, muy diferente a estos dos previos. Entonces, el teratoma normalmente tiene múltiples formas de aparición y por eso es que este artículo lo divide en múltiples imágenes que han venido apareciendo. Otro punto importante a tratar que ha tenido auge también son la evaluación de las masas anexiales en el embarazo. Y aquí vemos que los tres benignos más frecuentes son el dermoide con un 32%, el endometrioma con un 15% y el quiste funcional en un 12%. Luego le siguen la parte de malignidad, ¿verdad? Que son el 2% y los tumores borderline, que constituyen un 1% de todas las masas anexiales diagnosticadas en una mujer embarazada. Entonces, ¿esto a qué nos viene a hacer un llamado? A que siempre que estemos evaluando una paciente embarazada, volteemos a ver los ovarios. Generalmente nos quedamos solo en la evaluación del embrión y después estamos que no sabemos si será un ectópico, será un aborto, será que cuando la mujer llega con dolor y con sangrado y tal vez ya tiene dos ultrasonidos previos de la gestación temprana y en ninguno está caracterizado los ovarios. Y es mandatorio, es sine qua non que nosotros valoremos los ovarios. Y aquí podemos ver la frecuencia de los tumores benignos, que son mucho más frecuentes que los tumores malignos. Vamos a ver que el subtipo histológico que predomina es igual a lo que ya habíamos visto. Vamos a ver que en primer lugar está el dermoide, en segundo lugar está el endometrioma y luego los quistes funcionales, que son los que acabamos de mencionar hace poco. La coincidencia. Dentro de los cambios que se producen en las masas anexiales en la evaluación de las embarazadas, como ejemplo les puedo plantear la evaluación del endometrioma. En comparación con las proyecciones papilares de agiliza, puede haber un aumento del tamaño y este va a ser uno de los que más variedad va a tener a lo largo del embarazo. Entonces, si nosotros no
estamos claros de la fisiopatología de la evaluación ecográfica de las masas anexiales en el embarazo, nos podemos enredar y enredar a la paciente porque vamos a pensar que, por ejemplo, esta imagen, ¿quién me va a decir a mí que si la ven a las 18 semanas no van a pensar que es un tumor borderline y que puede ser una masa sospechosa de malignidad? Entonces, de ahí la importancia de tratar de caracterizarlos en el primer trimestre. Podemos ver el endometrioma durante el embarazo que puede originarse e iniciar como un endometrioma típico, como ustedes pueden ver ahí de la imagen de un endometrioma muy característico, muy atípico. Y podemos tener que durante el embarazo puedan haber esos cambios que podemos encontrar. Vean este, vean este. Vean este, vean a este. Miren la vascularidad de estos. Entonces, no es correcto, no se debe de clasificar esto como una imagen sólida. Los endometriomas no son quistes sólidos, colegas, por favor. Esa parte, tratemos de fijar ese conocimiento, tratemos de tenerlo presente. Si ustedes encuentran un endometrioma con esta característica, se clasifica como endometrioma atípico. Que cómo debe ser el seguimiento para ver si va al final, es un borderline o no, eso ya son otros 100 pesos, eso ya sería tema de otra conferencia, pero no se clasifican como tumores sólidos los endometriomas atípicos. Y este es un paper de unos colegas canadienses en el cual ustedes pueden ver que dice ahí la complejidad de la masa compleja y la simplicidad de la masa simple. Así ellos lo catalogaron. Vean desde cuándo está, desde el 2005. O sea que este ya tiene 20 años de vida, este artículo, en donde ellos establecen que el desarrollo de los sistemas de puntuación para caracterizar y definir las lesiones ováricas, primero basándose en las características morfológicas y luego incluyendo datos como flujo Doppler, acerca a una distinción relativamente confiable de estas lesiones entre benignas y malignas con un valor predictivo negativo en un rango entre 97 y 99. Entonces, ellos hacen toda la narrativa de todo lo que ha costado tratar de establecer y diferenciar entre una imagen anexial maligna de una imagen anexial benigna y ponen, pero es desalentador ver reportes y lo ponen entre signos de comillas. Se observó una masa compleja anexial izquierda que medía 4 por 5 por 4 centímetros y que pone en conclusión masa compleja anexo izquierdo. O sea, ellos dicen que es desalentador después de ver todo el nivel de esfuerzo que se ha hecho para tratar de aterrizar y establecer la correlación histológica con las imágenes que estamos observando y que simplemente digan al final, quite complejo anexo derecho. Esto que ustedes ven aquí son los diferentes modelos. Esta lo puse solo para que si en algún momento oyen hablar de los modelos logísticos de la parte de la evaluación de las masas anexiales, pues no se sorprendan y no digan, pero el doctor Martínez ni siquiera lo mencionó. Estos son para, como les decía, mencionarlos, no, por ende no lo vamos a explicar, no vamos a hablar porque no tenemos el chance para eso, pero sí que sepan que es una de las formas que se recurre para que nosotros establezcamos una evaluación de una masa anexial. En cuanto a la evaluación de masas anexiales, muchas de ellas son muy complejas, muchas de ellas se requiere de un equipo adecuado, de experiencia. Sí se requieren en algunos casos marcadores tumorales, pero no es en la mayoría. ¿Ya? Entonces, se sigue en esa búsqueda, se sigue en esa búsqueda porque para finalizar les puedo decir que hasta el sol de hoy, en pleno 2025, el tamizaje de cáncer de ovario no existe todavía.
¿Alguna duda, colegas? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? O escribieron en el chat? Quiero ver. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi estimada doctora Sujaila Rodríguez. Qué gusto y honor verla. Aprovechando yo también. Súper bonita la clase, interesante, completa. Está súper bonita. Tenía un comentario sobre lo que decía al principio de que cuando tenemos una masa a nivel anexial o a nivel pues, de ovarios, que ya lo identificamos, pues tratar de describir exactamente qué es lo que estamos viendo, no solamente decir compleja porque es compleja, ni asustar a la paciente, ni aprovecharnos tampoco para salir ofreciendo una cirugía, sino que hacer la relación, como vos decís, de que si se trata de un folículo, si se trata de un cuerpo lúteo, porque incluso me he tenido pacientes de que están embarazadas, tienen un cuerpo lúteo, a lo mejor mayor de 3 centímetros, y entonces le dicen, tenemos que operarla. Ese es un quiste que está ahorita asociándose al embarazo y hay que operarla de ese quiste. Entonces, imagínense la repercusión que podría tener en ese caso. Entonces, establecer y delimitar cuándo es algo fisiológico, cuándo es algo patológico y cuando realmente tiene criterios patológicos, pues describirlo, definirlo y demás para así tener un abordaje adecuado y no llegar hasta la mutilación de la pobre paciente, porque hay he también tenido en el camino pacientes que jovencitas la operaron por ovario poliquístico, por ejemplo, y tiene la mala suerte que más adelante, ya en la vida, tal vez ya estaba en la vida reproductiva en ese momento, ¿verdad? Pero ya cuando la mujer ya está más desarrollada en el ámbito profesional, que ya tiene una pareja, que ya quiere establecer una familia, ya en ese momento aparece otro tipo de complicación a nivel ovárico y después ya vienen los problemas de fertilidad. Entonces, yo creo que al saber abordarlo, pues evitamos toda esta eh, mala praxis en las pacientes porque el ovario no solamente es para tener una vida reproductiva de tal edad a tal edad, sino que aunque una paciente no quiera ser madre y no quiera tener una familia, pues así numerosa y demás, acuérdense que es el órgano que nos provee de todas las hormonas que nos va a dar este, pues todas las características de una mujer. Entonces no se vale que por hacer un mal diagnóstico o por una mala praxis vayamos a mutilar a una paciente y a tener pues todas las complicaciones propias que prácticamente la llevamos a una menopausia quirúrgica. Entonces, eso era mi comentario, así rapidito, porque tengo una conexión ahorita a las 8 de la noche con la doctora Nieves Sánchez. Entonces, solo para felicitar al doctor por toda la clase acumulada de completa, súper explicativa y súper bien. Y pues me gusta también unírmeles a ustedes porque siempre se aprende. Así es que muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Aprovechemos y me invitan para la próxima. Ahí voy a estar pendiente del programa. Chaito, buenas noches. Bueno, buenas noches, mi estimada doctora, agradeciéndole mucho sus comentarios y sus aportes. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Los ovarios son las gónadas femeninas, son los que rigen la caracterización de una mujer. Y si nosotros, por un mal diagnóstico o un mal tratamiento, entramos al quirófano y cercenamos ese ovario y la dejamos solo con uno, lógicamente eso es una mala praxis. Ya, y hay que tener cuidado pues en esa parte. Totalmente de acuerdo con la observación de la doctora Sujaila. ¿Alguna otra observación, colega? Pregunta, comentarios, algo que quieran agregar o algo que quieran preguntar. Estamos a la orden. O algo que tal vez no me di a explicar bien por la premura del tiempo y todo lo que
uno trata de abordar, aunque sea una pincelada así, pero sí me interesaba, pues prácticamente que ustedes vieran todo lo que implica la evaluación ecográfica de los ovarios. Buenas noches, doctor. No, concluyo igual que la doctora, fue excelente la clase, ¿ya? Cosas que no sabíamos, o bueno, que yo no sabía en relación ahora a otras clasificaciones. En un momento vi lo de las escalas de Doppler Color, que grado uno, grado 2, 3, yo me quedaba con la duda, ¿ya? Y Sí. obviamente pues estaba esperando la clase porque ahí la tenemos que ver, no lo tienen que mencionar, ¿ya? Y otras cosas ahí igual que no lo sabíamos, como usted dice, solo ponemos complejo, simple y ya está. Sí, en cuanto a la parte del color, colega, de la parte de la evaluación del Doppler, recordemos que tenemos el Doppler color como tal, y el Doppler potencia, que son los dos pues, que más se utilizan en la parte de ginecología. Siempre recordemos que a la hora de evaluar una estructura a la cual necesitamos aplicarle Doppler, recordemos optimizar el Doppler también, ajustar los settings para que nosotros podamos establecer el grado de la escala, porque no es lo mismo que yo tenga una imagen con una escala color uno donde prácticamente no vamos a ver vasos como tal, a una escala color 4 que es el máximo, que ahí sí ya vamos a sospechar de una patología, que puede ser un cáncer perfectamente bien de ovario, que puede darnos una escala color 4. Entonces, sí es lo más adecuado que nos ajustemos a esa escala en la cual, como les decía, la uno es donde prácticamente es inexistente los vasos que se puedan observar en la lesión, y el grado 4 que es el máximo, que ya nos hace sospechar que hay una patología. ¿Alguna otra duda o comentario? Buenas noches, doctor. Bueno, como usted lo mencionó desde un principio de la clase, 1 hora es bastante poco para abordar un tema que se pueda pasar hablando días y semanas. Y de verdad, pues que no sé si hay la posibilidad de que podamos abordar más sobre este tema, porque es muy importante. Yo que estoy en la parte privada, o sea, lo que más eh, tratamos en esto son pacientes ginecológicas que llegan justamente por este tipo de problemas. Y, y como usted lo menciona, es muy difícil estandarizado porque no, la mayoría llegan con ultrasonidos tal vez de colegas radiólogos y no, o sea, se quedan muy cortos en la descripción de lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Entonces, como ginecólogo, yo creo que somos los primeros que deberíamos hacer estos tipos de ultrasonidos y abordar a la paciente como se debe. Y por lo tanto, estar bastante duchos. Nunca se va a dejar de aprender, obviamente, porque siempre se aprende cosas nuevas, pero abordarlo un poco más. Sí, así es, doctora. Estoy 100% de acuerdo con usted. Porque como ginecólogos somos los que nos encargamos de la parte de la salud femenina de la mujer, y el cuidar de los ovarios de nuestras pacientes. Ese es nuestro trabajo, es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, si bien es cierto, los colegas radiólogos pues manejan de imagen, que es su perfil. Ellos, lógicamente, desde que entran a primer año de la residencia empiezan a estudiar eso, pero no van a manejar nunca más la fisiopatología que nosotros los ginecos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a los ginecos? Tratar de ponernos a la par en aprender de imágenes. Entonces, si por ejemplo yo como ginecólogo tengo claro cómo se forma un quiste simple,
y después yo lo voy a contrastar con la imagen. Ya, yo después a la paciente con toda propiedad le puedo decir, mire señora, esto es benigno, no se preocupe, solo vamos a pues hacer un ultrasonido de seguimiento para estar bien seguro. Porque como ustedes vieron en la parte de los tumores serosos, muchas veces el tumor seroso se puede confundir con un quiste simple. Muchas veces nosotros hemos tenido pacientes que el quiste mide 3,1 centímetros, 3,5 centímetros, 3,4 centímetros, y ahí están 2 años con ultrasonido cada 3 meses. Y al final, ¿verdad? Se deciden operarlo por el temor de que miran que ahí está y que está persistente. Y al final, patología nos revela de que era un seroso, totalmente benigno, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros aprendamos de imagenología para que sí, pues podamos hacer la ecografía de nuestras pacientes de la que le estamos dando seguimiento, de la que confía en nosotros, que se llega a hacer su PAP, que se llega a revisar sus mamas y que nosotros le hacemos su ecografía pélvica. Entonces, esa paciente que confía en nosotros, que nosotros le devolvamos esa parte, pues, de que podamos hacerle un ultrasonido y podamos detectar si en algún momento está teniendo alguna lesión sospechosa. Ya ahí sí ya la podamos derivar. Pero el ultrasonido para identificar unos ovarios normales, yo pienso pues que como estamos ya con este nivel de que en cualquier unidad de salud o en cualquier consultorio podemos tener un equipo, yo pienso que sí, debería de ser parte de la formación del ginecólogo. Así como considero que es parte también de la formación del ginecólogo de hoy día el aprender de colposcopía. Pienso yo, no sé, tal vez estoy equivocado, pero para mí deberíamos de manejar también de por lo menos pues conocer y manejar bien la nomenclatura de la colposcopía, por ejemplo. Entonces, igual en la parte anexial. Entonces, estoy completamente de acuerdo con usted, doctora. 100% de acuerdo. ¿Alguna otra sugerencia o comentario? Una cosa más, doctor. Ay, discúlpeme. Siempre, No, no, siempre. dígame. Aprovechen que este Este, espacio es para esto. en cuanto a los criterios de ORATS para la clasificación de masas anexiales, o sea, podemos hacer las dos clasificaciones. O sea, yo entiendo, IOTA lo dividimos, o sea, nos da una pauta para eh, que podamos sospechar una benigno y maligno, pero también está la clasificación de ORAS para las masas anexiales. Entonces, ¿cómo deberíamos reportar nuestros ultrasonidos? ¿En qué de las dos basarnos? Bueno, miren, la verdad, como usted lo dijo en un principio, este es un tema de que el Congreso IOTA son 5 días completos, ¿verdad? Hablando de patología y masas anexiales. Y el último día es casualmente sobre el reporte, cómo nosotros debemos de aterrizar y reportar nuestros ultrasonidos. Entonces, vean, la forma en la cual nosotros debemos de plasmar nuestras conclusiones va a depender de los hallazgos. Si nosotros tenemos una paciente que lo que encontramos es un quiste simple, podemos perfectamente bien utilizar la clasificación IOTA. Es más, la clasificación GIRAD no es cierto que ya no se aplique para nada. Lo que pasa es que el GIRAD lo ideó el doctor Fernando Amor, que es un chileno, y él lo introdujo en el 2010. Pero después vinieron los colegas radiólogos norteamericanos, los Estados Unidos, en el 2020 introdujeron el famoso ORATS. ¿Quiénes fueron los primeros en adoptar el ORATS? Los colegas radiólogos, obviamente, porque lo sacaron los colegas radiólogos. De allí que empezaron a desplazar al GIRAT, que fue ideado por un ginecólogo. Pero hoy día
las validaciones externas que se le han hecho a ambos prácticamente están equiparados. Porque ¿en qué creen ustedes se basan para haber ideado y creado el ORATS o el GRATS? En el patrón de reconocimiento. Esa es la base de ambos. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? En uno de los congresos, en uno de los de Sony no recuerdo exactamente en cuál, la doctora Moretti, que todos la conocen, una gineco muy buena, graduada en México. Ella que nos recomendaba, utilicen el que conozcan y el que le den salida a la paciente. Porque si se fijan ustedes, el ORAS del 2020 lo modificaron en el 2022 y ahorita está en revisión nuevamente. Porque muchas de las patologías que ellos ponen mandan directamente a resonancia. Y eso es viable en nuestro país. Le vamos a mandar resonancia de entrada a una imagen que, por ejemplo, tenga un GIRAD 3, por ejemplo, que sospechemos de un endometrioma. Entonces, si nosotros estamos utilizando una escala, si nosotros estamos utilizando un instrumento, nos deberíamos de apegar a lo que ese instrumento recomienda. Ya, entonces, yo que les puedo recomendar que utilicen el que ustedes manejen y que el colega al cual ustedes van a referirle o devolverle a esa paciente maneje. Porque yo por demostrar que sé, le voy a poner, por ejemplo, encuentro esta paciente con un LR1 del 8%. Me van a decir, doctor, pero ¿qué es eso? Ya me comprende, yo prefiero 100.000 veces seguir poniendo GIRAD 3, GIRAD 2. Porque al final, ¿cuál es mi principal interés? Que a la paciente se le dé salida. Sí, yo estoy claro que ya hay más colegas que están manejando el ORATS, que ya hay más colegas que están basándose en él y que se le puede a la paciente pues ofertar un tratamiento adecuado. Pero hoy día no se ha establecido, yo se los digo con propiedad, porque yo hice la actualización del IOTA en abril y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no se ha dicho, a partir de hoy ya no se utiliza ninguno de los otros modelos y nos montamos sobre el ORATS. Sí, es el que está teniendo más auge en el mundo, porque como ya les expliqué el origen, lo idearon y lo están impulsando los Estados Unidos, lo están impulsando los gringos, ellos dicen que es lo máximo, dicen que es lo mejor, ellos lo crearon y estamos de acuerdo, pues cada quien promociona lo suyo, cada quien quiere que lo suyo sea lo que prevalezca, pero como les digo, en el último congreso de IOTA de abril, que tuve la oportunidad de participar, obvio, por Zoom, ¿verdad? Porque no tenía ni el pasaje ni el dinero para ir a Bélgica, tampoco hablo belga. Entonces, pues por lo menos en las clases por Zoom le pongo el traductor, el Google y ahí pues ahí me ayudo y pude participar. Entonces, no está establecido que solo con el perdón, con el ORRAS nos vamos a guiar. Utilicen el que ustedes, como dijo la doctora Moretti, utilicen el que manejen y el que le puedan ayudar de la mejor forma a la paciente. Tuve 100% de acuerdo con ella ese día que nos dijo eso. Ok, No sé gracias. si, no sé si me di a entender, colegas, o si hay algo que no haya explicado bien, por favor aclaremos ahorita que es para este espacio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora, un gusto. ¿A partir de qué, si lo clasificamos si pues ponemos la clasificación del GIRAG, es verdad, a partir de cuál mandamos marcadores? A partir ya del 4. Así es. Porque es que yo me acuerdo que en una conferencia, pero fue hace rato, ya creo que fue Mire, como... la mayoría sí, a partir del 4, pero hay algunos que sí, por ejemplo, pueden mandar a partir del 3, porque Ajá. recuerden, bueno, el problema es que no pudimos tocar por cuestión de tiempo la parte de evaluación de los tumores borderline. Los tumores borderline en su gran mayoría se clasifican como RAT3 o GRAT3, ¿verdad?
Ujú, algunos ORAD 4, etcétera, dependiendo del tipo de tumor borderline que ustedes estén evaluando. Entonces, cuando ustedes tengan sospecha de que se esté evaluando, por ejemplo, uno que yo piense que puede ser un digerminoma, a ese yo le voy a mandar una LDH. Cuando yo ujú, esté considerando que este que estoy evaluando puede ser un epitelial, por ejemplo, un seroso, le voy a mandar un CA 125. Entonces, no es tanto en sí de que a partir de qué GIRAD o a partir de qué hora yo voy a mandar marcador tumoral. No, voy a mandar cuando yo sospeche de que esta imagen que estoy evaluando es de posible X estirpe. Porque ujú, muchachos, como vieron allí en el estudio, que solo les mostré uno, vuelvo a repetir por cuestión de tiempo, el marcador tumoral no es el que le va a decir al oído, mira, esto es maligno, mira, esto es benigno. Porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Por ejemplo, en las pacientes con endometrioma, quiste complejo anexo derecho. Le mandan el CA 125 y le sale de 800, de 1200. ¿Y qué es lo que tiene? Una endometriosis severa que le agarró ese CA 125 y se lo disparó casi a 1000. ¿Es cáncer? No. ¿Enredó al médico? Sí. Ya. Entonces, no es tanto, si ustedes se fijan y revisan bien, bueno, si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar sobre cómo se debe de establecer el reporte, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver que en el algoritmo de ellos no está el que diga, aquí se manda CA 125 o aquí se manda la H3 o aquí se manda los digerminales, no. Nosotros vamos más o menos a tratar de orientar cuál es el que necesitamos para lograr consolidar el diagnóstico en el cual estamos pensando. Porque algo que quiero que les quede también clarísimo es, colegas, ningún sistema de evaluación, óiganlo bien, ninguno hasta el sol de hoy, y eso porque he estado viendo las actualizaciones que están poniendo que va a haber el ISOG, el Mundial en México la otra semana, dichosos los que van a poder ir, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, ningún sistema sustituye la opinión del examinador experto, ni el ORAT, ni el GIRAT, ni el dos pasos, ni el regla simple, ni el LR, ni el Andex Model, ninguno de los 8 sistemas de clasificación que tiene actualmente aprobada la Sociedad Mundial de Cáncer de Ovario sustituyen la opinión del experto. Si un experto dice, para mí esta imagen es probablemente maligna, esa imagen es probablemente maligna, aunque el GIRA, el ORA, el LR1, el LR2, cualquiera digan lo contrario. No sé si logré contestar su pregunta o sí, si desea doctor, que... sí, Sí, ok. muchas gracias. Claro que sí, estamos a la Entonces, orden. entonces otra pregunta. Entonces aquí en lo de las Sí, clasificaciones, no nos guiamos por calculadora, no. Es que sí antes se, decían que sí se puede porque si por ejemplo ustedes tienen una paciente que tiene una imagen característica, por ejemplo, de un ceroso o de algún estirpe, y pueden utilizar el Andec Model, adelante, úsenlo. Porque vuelvo y repito, yo voy a usar algo que sé usarlo y que voy a tomar una decisión con el resultado que me dé. Ya recuerden aquel dicho famoso que dice, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Ya, si ustedes pueden y saben utilizar el ANDEC, úsenlo, adelante. Yo no voy a decirle, no, no lo hagan. Lo que sí les voy a decir es
que sepan cómo se aplican, que sepan cómo se usa. El Andes, muchacho, es una aplicación, es una calculadora que está en Google, está gratuita. Ya tiene como 5 años de estar gratuito. Tienen que agregarle el CA 125. Entonces, ya de ahí, con eso que ustedes les acabo de decir que tienen que agregarle el CA 125, ya están claros que no es para todos los tumores, porque no a todos se les manda CA 125. Ok, gracias, Doc. Claro que sí, mi doctora, para eso estamos. ¿Alguna otra duda o comentario? Aprovechando el espacio. Bueno, para mientras piensan en alguna otra pregunta, duda o comentario, la doctora Serna me chateaba y me decía sobre lo de las prácticas. Vean, estamos viendo lo de la práctica porque una orientación es que no podemos afectar, o sea, ponerla en fechas en las cuales, por ejemplo, hay actividad como el simposio, como la feria Sonigo, que es creo, el 27 de septiembre. Entonces, yo estoy en comunicación con la doctora Cruz. Lo que sí les puedo adelantar es que la práctica sería en el Hospital Berta Calderón, que no sería en el centro donde hicieron la diostetricia. Van a ser en el Berta Calderón, pero estamos viendo pues la fecha más adecuada. Nos habían dicho que el simposio de Esteli era el 6, al parecer lo van a mover, no estoy seguro porque no soy parte del comité organizador del simposio, ¿verdad? Y yo pues tengo que seguir orientaciones y esperar a ver. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy claro que no los puedo agarrar a quemarropa diciéndoles el viernes, muchachos, mañana hay práctica, porque yo sé que tienen que pedir permiso, yo sé que tienen que mover de largo y yo sé pues el esfuerzo y el sacrificio que ustedes hacen para moverse de sus unidades. Entonces, yo estoy en eso con la doctora Cruz, bueno, yo le digo Cruzita, ¿verdad? De cariño. Estamos en comunicación para ver qué día hacemos la práctica de pélvico, pero crean que estamos en eso y que lógicamente se les va a avisar con tiempo. Permiso, Doc. El simposio de Estelí lo movieron para la fecha de 1 de noviembre ahora. ¿Ya lo movieron? Sí, a partir Ah, de hoy no perfecto. tengo información. Ok, excelente. Entonces yo mañana hablo en la mañana con la Cruzita, entonces a ver qué me dice. Porque si ya movieron la fecha, pues no sé, tal vez podemos acomodarlo ahí, pero déjeme hablarlo con ella, sí, porque como le digo, pues va a ser ahí en el Berta Calderón. Eso ¿Cuál sí, es la fecha que ya tiene propuesta, Doc? el 6 sería entonces, porque dice que movieron el simposio de Estelí. El 6 de octubre. Sí, Esa es la propuesta que tiene. esa sería la propuesta que le haría la doctora. Porque estábamos Lunes pendientes, 6, como le digo, no, el sábado, pues que era el simposio de Estelí. No sé si el era 4, 4, 5 o 6 por ahí. el 4. 4 era, entonces el 4. Pero como les digo, es la propuesta que estábamos dilucidando, pues porque, como les digo, no puedo, pues en todas las cortes ha sido así, que para que ustedes tengan la oportunidad de practicar con pacientes y de apoyar las brigadas, pues no se programa práctica el día de la feria de Sonigo, que en este caso creo que le toca, no sé si es a Ocotal que le toca este 27 de septiembre, tengo entendido. Entonces, estamos en eso, sí. Pero sí, sí estamos en eso. No, 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 no crean que me olvide de eso. Lo que pasa es que estamos, como le digo, finiquitando el día. Y se les va a avisar con tiempo, claro.
¿Alguna otra duda? ¿Algo que deseen comentar, preguntar, aclarar? No, buenas noches. Vamos a ver el partido. Ok, vamos a ver el juego. Puede ser la doctora Serna, está bien. Bueno, solo decirles, muchachos, que la patología anexial es compleja, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Hay pacientes que les digo que son de muy difícil evaluación y bueno, pues el conocimiento, la experiencia, la expertise se va haciendo en el día a día. Pues como les dije en la clase de pelvis, pues humildemente yo he estado dedicado a esto casi por 20 años. He hecho múltiples cursos de ecografía ginecológica de alta definición y les puedo decir y asegurar que sigo aprendiendo en el día a día, que hay pacientes que son complejas que tengo que consultarlo con mis profesores. Ya les mando el caso, doctor Alcázar, mire qué opina usted, que habla de los videos que les puse que dijeron que no se oía bien, revisaría esa parte, porque sí me gusta para que ustedes oigan de viva voz de los expertos mundiales, de cómo ellos hablan, de cómo caracterizar algo que a veces no es fácil, a veces no es fácil. Entonces... Por el bien de la paciente, muchachos, en algún momento que tengamos alguna duda o algo, interconsultemos mejor. Así como nosotros mandamos, así como si identifican una paciente con una ventriculomegalia severa o se identifica una paciente con una gastroquisis, la mandan para que la valore un materno fetal, la mandan para que la valore alguien que tenga más expertise en la parte obstétrica. Exactamente igual se puede hacer con la parte ginecológica, muchachos. Si encuentran una imagen, una masa anexial, que ustedes no puedan aterrizar y no estén claros de cómo la van a clasificar, busquen cómo buscar una opinión de alguien con más experiencia y más conocimiento. En la vida solo Dios es perfecto y solo Dios lo sabe todo. De ahí el resto necesitamos de su sabiduría y de alguien que nos eche una mano. A mí no me da pena decirlo, hay casos complejos que yo los consulto con mis profesores y el de México ya está jubilado, pero el hombre es súper accesible. Las veces que yo he necesitado consultarle algún casito o algo, el doctor Miren, súper accesible, igual con el doctor Alcázar, porque le digo al de España, mire doctor, ¿qué opina de estas imágenes? ¿Qué opina? Claro, tampoco es que le digo semanal con cada paciente, ¿verdad? Pero sí tener esa humildad, muchachos, de reconocer que la patología anexial no es fácil, no es fácil. Y estamos hablando de que es, ¿verdad? La parte de que, como dijo la autora Sujaila, dijo, nos define como mujer. Esas fueron, creo, las palabras que ella usó. Entonces, hay que hacer el ánimo, ¿verdad? Hay que seguir avanzando, seguir aprendiendo y pidiéndole a Dios sabiduría. Doctor, otra cosa que fíjese que, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos, ¿verdad? En el diplomado, pero en especial yo, me preocupa porque, por ejemplo, con los ectópicos, mire, usted sabe que, por ejemplo, si nos vamos a la práctica, depende, ¿verdad? Porque no es un hallazgo que usted se lo va a encontrar siempre, a no ser que esté conservado, pero como urgencia, pues tal vez como vamos a estar en el Berta, tal vez, pero no va a ser lo mismo que hacer, por ejemplo, Doppler de uterina, un decirle, ¿verdad? Que a la mayoría ahora pues se le tiene que hacer, como, o los tamizajes, que ya es algo diferente. Entonces, lo que le quería decir que en eso sí nos pudieran ayudar bastante, porque no sé de qué manera, sí, pues. Sí, el doctor Yesca va a dar una clase de ectópicos. Esa la dejamos porque tuve que quitar algunas por la parte del tiempo, ¿verdad? Y sí, dentro de la práctica yo les enseño cómo evaluar las trompas.
Porque aquellos que dicen que la trompa no se ve si está normal, eso era en el año de Matusalén, cuando yo estudié medicina hace muchas lunas, que los equipos eran de baja gama. Pero con los equipos que tenemos hoy día, por supuesto que podemos evaluar una trompa. Entonces, lo primero que yo les puedo decir para que ustedes identifiquen o sospechen de un ectópico, primero es que sospechar que la mujer esté embarazada, ya que tenga signos, síntomas y una prueba de embarazo positiva. Y luego poder evaluar los sitios más frecuentes donde podamos encontrar los ectópicos. Entonces, ahí se hace sine qua non, es importante aprender a evaluar las trompas de falopio desde el punto de vista ecográfico, ¿verdad? Desde el punto de vista ecográfico. Porque si ustedes están acostumbrados a ver una trompa sana, 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 ¿verdad? Haciendo y haciendo se va aprendiendo. Ajá, y ustedes miran, la paciente dolor tiene preembarazo positiva y al evaluar ustedes, qué sé yo, la trompa derecha o la izquierda, ven una imagen ahí anecoica que no la han visto y que no están acostumbrados a verla como normal, por supuesto que van a tener que sospechar y pensar que sea un ectópico. Entonces, miren, la ecografía, no crean ustedes que es que se saca debajo de la manga las cosas. Se tiene que conocer mucho de fisiopatología también. Y ahí es donde la otra parte donde yo les digo que está nuestra otra gran ventaja sobre los colegas radiólogos, porque nosotros muchas veces logramos aterrizar diagnósticos y manejos y cosas en base también a los conocimientos que tenemos como gineco, ya en base a lo que usted ya sabe de previo de un embarazo ectópico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aterrizarlo, buscar las imágenes. Pero Dios primero, sí, sí, logramos hacer la práctica, como les digo, yo les ayudo y les explico en cómo más o menos se debe de evaluar los parámetros y cómo más o menos debemos de tener claro de cómo se tiene que ver una pelvis normal. Por eso yo no cito tantas pacientes a la práctica porque me interesa que primero que lo hagan ustedes y segundo que fijemos conocimiento. ¿Alguna otra duda o comentario? No. Bueno, fue un placer. Espero les haya gustado la clase. Yo trato siempre de poner mi granito de arena, ¿verdad? Y créanme pues que trato de dar mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, gracias por haberse conectado y gracias por este tiempo, pues que compartimos un poquito de lo que es la evaluación de los ovarios y las principales lesiones anexiales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.